El Fondo Monetario Internacional liberó su perspectiva económica para América Latina. Y mire qué diferencia hace un año, qué diferencia hace del 2009 al 2010. En este año, el FMI señala que América Latina crecerá vigorosamente, aunque de manera desigual dependiendo de qué zona y qué país estemos hablando. Y al respecto, charlé con Nicolás Eizaguirre, director para el hemisferio occidental del FMI. Así es, Alberto. En lo promedio tenemos que estar complacidos porque la región va a crecer en torno a 4% este año 2010 y posiblemente nos estemos quedando cortos y podamos tener sorpresas hacia arriba. No obstante, como usted señalaba, el problema sigue siendo que la recuperación es desigual, con gran fuerza en los países productores de commodities y que tienen mucho acceso al mercado internacional de capitales, que están preferentemente localizados en el sur de América, con relativamente menos fuerza, pero siendo una recuperación interesante entre Costa Rica y México, por cuanto al no ser productores de commodities en lo fundamental y depender más de la economía americana, su recuperación será algo más lenta. Estados Unidos y Canadá están volcando desde luego parte del terreno perdido durante los últimos años, particularmente 2009, pero tememos que todavía no sea completamente autosostenida la recuperación, particularmente en los Estados Unidos. Y finalmente las economías que todavía tendrán que seguir sufriendo los rigores de la austeridad son las economías del Caribe, que siguen afectadas por un bajo flujo de turismo, de remesa de trabajadores en los Estados Unidos y con altos niveles de deuda que tienen que comenzar a cancelar. Ahora, finalmente, por lo que usted está explicando, señor Eizaguirre, básicamente el distinto crecimiento de cada una de estas zonas que usted ha descrito se va a dar en relación a la influencia externa. Es decir, los productores de commodity van a crecer más que el resto porque van a exportar más que el resto. ¿Es así? Es parcialmente así, pero también depende mucho de que el marco de políticas les haya permitido a los países mantener plenamente abierta su acceso al flujo internacional de capitales. Y, por ejemplo, ese no es el caso del Caribe, que está muy endeudado, y no es el caso de algunas pequeñas partes de la región suramericana, como por ejemplo Venezuela y Ecuador. Que vamos a hablar de eso enseguida, pero la intención de mi pregunta era qué tanto el mercado interno de cada país va a ayudar para esta recuperación, este impulso. Muchísimo. Lo que pasa es que se produce una cadena de efectos. Los países tienen una situación de ingresos mejorada por la fuerza de sus exportaciones, que están más inclinadas por lo que ocurre en el oriente del mundo, en China en particular y sus alrededores. Eso permite a su vez que los países sean muy creíbles desde el punto de vista de su capacidad de pago para los mercados financieros internacionales, los que están invirtiendo fuertemente tanto en forma de inversión extranjera directa como concediendo abundantes préstamos. Estas dos condiciones últimas permiten entonces que consumidores y inversionistas puedan llevar adelante sus planes de inversión y consumo, y es ahí donde efectivamente el mercado interno es el que comienza a hacer la diferencia. Ya, hablaba usted de Costa Rica y México por su capacidad manufacturera que van a poder empezar a reexportar otra vez hacia Estados Unidos. ¿Qué hay del resto de Centroamérica? Y me refiero entre Guatemala y Costa Rica. En general vemos recuperaciones de entre 2 y 3%, con algunos países más dinámicos que otros, pero esos países continúan, los que son más interesantes para el turismo, afectados por una baja del turismo y desde luego muy afectados por la baja en las remesas de trabajadores de esos países que trabajan en los Estados Unidos, porque el desempleo hispánico, por ejemplo, en Estados Unidos es muy alto, es mucho más alto que el desempleo promedio. Claro. Ahora, ustedes están hasta ahora estimando un crecimiento promedio de 4% para todo el continente o para América Latina, ¿es esto?
Esto es para América Latina. Para América Latina, ok. Sí. Esto quisiera decir entonces que la mitad de los países va a crecer más del 4 y la mitad menos del 4, para ponerlos así en términos muy generales, ¿no? ¿Cuáles son los 2-3 países que más van a crecer? Y después le voy a pedir que me diga los 2-3 que menos. Bueno, posiblemente los que más van a crecer van a ser Perú en primer lugar, seguido por Brasil con toda su fuerza, y hacia atrás tenemos varios que van a estar picando fuerte, como Paraguay, Uruguay, Chile, entre otros. Perú y Brasil, ustedes están estimando qué tipo de crecimiento para el 2010 hasta ahora. Mire, Perú sobre 6 y Brasil estamos revisando. No nos extrañaría que fuera bastante arriba de 5 también, pero todavía estamos revisando. Muy buen crecimiento. Hábleme de los países que menos van a crecer. Incluso ustedes mencionan en el reporte que habrá alguien que continuará en recesión. Bueno, fundamentalmente los problemas se concentran en la región del Caribe, donde los países que tienen alto nivel de endeudamiento van a tener que seguir haciendo ajustes fiscales para poder evitar que los mercados financieros dejen de prestarle para seguir manteniendo la deuda al día. Y por tanto ahí podremos tener crecimientos negativos en alguna de esas economías. ¿Ningún país del continente se espera que tenga crecimiento negativo o que no crezca? Sí, como le digo, es posible. Nadie puede saber a ciencia cierta a estas alturas que algunos países del Caribe pudieran tener... Pero hablaba del continente. del continente, sí. disculpe, sí. Eventualmente Venezuela, porque está con problemas de estrangulamiento por el lado de la capacidad productiva, energética y otras, que pueden hacer que la economía caiga levemente. Ya, ¿Ecuador mencionaba usted también? No, pero Ecuador va a estar en territorio positivo. Ya. No ha llegado a un nivel de estrangulamiento por el lado de la oferta que le impida crecer.